diferenciado matemática y era de biología. Ya, pero estamos todos cansados. Ya. Bueno, yo sé que están cansaditos. Nos quedan un mes para las vacaciones. Un mes, nos quedan 4 semanas, pequeños saltamontes, y vamos a tener estas ansiadas vacaciones de invierno. Así que hoy día tenemos la prueba de diferenciado, así que apenas terminemos yo la asigno, ¿ya? Ojalá que no me torturen y sean las 7 de la tarde y hayan 2 que hayan dado la prueba, por favor, porque ahí me empiezo a perseguir y empiezo a mandar WhatsApp como loca. Así que bueno, ojalá que no sea así, ¿ya? Y que den las evaluaciones, porque igual tienen hartas asignaturas, entonces después se atrasan y no es una amenaza, no es un susto, pero estamos en el 2021, no en el 2020. Hay cosas que tienen que ser distintas. Tenemos que haber sacado, ¿no es cierto?, algunos aprendizajes del año pasado, entonces, para que no piensen, no van a pasar a todos. No es la idea. Aparte que ustedes están terminando, así que vale la pena el esfuerzo. ¿Ya? Listo. Profe, Vamos a comenzar. Dígame, Carla. yo voy a dar la prueba después de las 7, pero es porque termino el preu a esa hora. Ya, correcto. No, si el cuento es que de repente ya, si hay algún inconveniente con el famoso web class, las web class cosas, que de repente uno no, por ejemplo, hay cosas que yo no las puedo arreglar del web class, de repente yo le puedo mandar al profe Carlos, y esa hora es como bien, es más difícil, sí, por eso es que los que tengan la posibilidad de hacerlo a una hora prudente, donde uno de repente puede solucionar problemas que se puedan presentar con web class, háganlo, ¿ya? Entonces, es por eso. Yo sé que hay algunos que están en preu y que por eso también la dan tarde. Sí, lo sé, eso lo tengo claro, ¿ya? Bueno, pero es por eso. Ya pequeños. Vamos a compartir el PPT, supongo que siempre se me olvida. Recórchale otra vez, no lo puse. ¿Qué onda ando yo? Espérenme. Mire, lo puse pero no lo pinché. No, y este es diferente. No lo puse. Espérenme. Ya, aquí está, guerra, ¿no? ¿Qué hice? Ya, aquí debería ser. Esta es, ahora sí, ya. Vamos a ver el tiro, a ver. Ya, listo. El objetivo, reforzar ideas principales sobre la membrana celular, el citoplasma, el citoesqueleto y organelos. Obviamente que no todos, pero en términos generales los organelos. Ya, a ver si hacemos un pimponcito, ¿no es cierto?, de las cosas que hemos ido viendo. A ver, ¿qué les parece? A ver, ¿qué cosas me pueden mencionar de lo que hemos estudiado? Profe, no sé si es mi idea, pero no se ve. Profe, ¿no está mostrando el PPT? Recórcholis, ¿y cómo es posible? Espérenme. Al tiro. Estás mostrando la carpeta, Ivoncita. No el PPT. El PPT, espérate. Voy a descompartir y ahora voy a compartir otra vez. Lo cerré, viste, si seré astuta. Espérame un segundo. Que se abra la cuestión y lo... Ya. Ahora sí, pues después del cóndoroco. Ahora sí, apareció ahí. Sí, profe. Ahora sí, ya, qué bueno. Pero no se quiere. Ya, listo, ahí sí. Ahí está la fecha como corresponde. Ya repaso número 2 para la prueba número 3. Ya. Reforzar ideas principales sobre la membrana celular, el citoplasma, el citoesqueleto y organelos. Ya.
así, ideas, sin anotarlas, una lluvia de ideas más que un ping-pong. ¿Qué hemos visto sobre esos temas que se mencionan ahí? Ideas, lo que ustedes hayan visto, a ver. ¿Qué me pueden decir de la membrana, de los organelos, citoesqueleto, etcétera? Vimos lo que eran las funciones de la mayoría de los organelos, Ya. dónde están ubicados o de qué se componen. Ya, correcto. ¿Alguien más? ¿De la membrana qué cosa vimos? ¿De la membrana? Bueno, vamos ahí. La idea era que ustedes completaran esa imagen. No lo vamos a hacer todo, obviamente. Partiendo por ahí, la número 1. ¿Qué está señalando? La number 1. ¿Mitocondrias? Mitocondria. Y podemos encontrarla acá, acá, acá. Ya. Después, número 2. ¿Qué está mostrando? Número 2. ¿Citoplasma? Citoplasma, ¿no es cierto? El número 5. El núcleo. Mire bien dónde llega la flecha. A ver, perdón, no es el número 5, número 6. Sorry, no era precisamente el núcleo. El 4 muestra el interior del núcleo. 6, 6. ¿Qué muestra el 6? El retículo endoplasmático rugoso. Exactamente, ¿no es cierto? Ahí, toda esa parte. Retículo endoplasmático rugoso. Después, el número 7. ¿Qué sería? El retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso. Fíjate, mira acá. Los ribos. Ribosomas. ¿Quién que quedó cortada ahí? Ribosomas, ¿no es cierto? Número 8. La pared celular. Pared, O la membrana. membrana. La Está en membrana membrana, celular, sí. porque si nos fijamos acá, nosotros en las paredes celulares no vamos a encontrar estas invaginaciones o estas proyecciones. No vamos a encontrar eso en una pared, porque una pared es rígida, ¿ya? Ahora, después tendríamos el número 9. Empecé en el sentido de los punteros del reloj. Número 9. ¿Qué muestra el 9? Acá. ¿Qué sería esto? ¿9 Ese sí qué? sería el liso o no, porque tiene como esos tubos. Exactamente. Ese es el liso. ¿Quién me habló ahí? Yo el Dalton. Dalton, no había, desconocí tu voz. Ya. Número 10. Ese sería el liso. Número 10. El aparato de El Golgi. aparato de Golgi. Aparato de Golgi, ¿no es cierto? Ahí está. Después, número, a ver, espérenme. Quiero ver. Ya, igual, me voy a regar. Número 13. ¿13 qué podría ser? 13, ahí. Centriolos. Es Centriolos. algo de los micros. Centriolo, claramente centriolo. Y aquí la número 14, ¿qué podría ser? Esta, ¿qué podría ser? Hay algunas posibilidades. ¿Puede podría- ser lisosoma? Sí, podría ser lisosoma, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque están cercanos, por ejemplo, al retículo, ¿ya? Podrían ser vacuolas. Vacuolas podrían ser también porque como que se van desplazando
como acercándose más hacia la membrana, pero en general está bien. Ahora, ¿qué célula es la de la imagen? Dígame. Es que cuando estaba haciendo como la guía también me confundí mucho con la 11. La número 11. Claro, bueno, es que aquí, en el caso de los lisosomas, ¿cuáles pueden ser como más claramente? Por ejemplo, esto. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por Porque qué? puede estar cerca de, ¿De quién? del núcleo. No, tan cerca del aparato de Golgi. ¿Qué es lo que hace el aparato de Golgi? Era quien hacía como esas vesículas. Exactamente. ¿Y qué contiene los lisosomas? ¿Qué contenía? Ya, vamos a ver, luego vamos a ver eso, ¿ya? ¿Qué célula es la de la imagen? Profe, Dígame. la 12, ¿qué era? Es que esa no la supe. La 12, si se ve como algo filamentoso, ¿qué puede ser? En general, ¿qué podría ser? Podría ser como parte del citoesqueleto, por ejemplo, la 12 aquí, ¿ven? Ahí, porque muestra eso y muestra eso. ¿Ya? A ver, ¿qué célula es la de la imagen? Célula animal. Ya, ¿cómo lo sabe? La eucariota. Estamos sí, eucariota, ya, pero dentro de la eucariota, porque nuestro tema es célula eucariota, ¿ya? Entonces, sí, es eucariota y animal. ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué animal? Porque no tiene cloroplastos Ya, no tiene cloroplasto, y no tiene una vacuola grande así como central. ya, correcto. ¿Y qué más? Y hay otra cosa más. También la forma. Sí, también puede ser. ¿Qué más? Y Súper. no tiene pared celular. Ya, y otra cosa más. ¿Qué más? Número 13. ¿Qué era el número 13? ¿Por qué tiene centriolo? Tiene centriolo. Las células animales nomás tienen centriolo. Las vegetales no tienen centriolo. Entonces, me dieron varias causas por las cuales esta es una célula animal, no es una célula vegetal, ¿ya? Ni tampoco una célula, por ejemplo, de hongo. Que en la célula de hongo, por ejemplo, hay pared celular, ¿ya? Pero las típicas que se estudian son las células como modelo de célula eucariota. Las típicamente se estudian, ¿no es cierto?, célula animal y célula vegetal. ¿Listo? Entonces, lo mínimo es que nosotros por lo menos conozcamos más o menos los monitos. Me parece súper bien. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Vamos a el verdadero o falso. Ya, dice, el modelo de mosaico fluido habla acerca de cómo se disponen las moléculas que componen la membrana celular. ¿Verdadero o falso? ¿Dedocracia? Ouch. ¿Dedocracia parece? La Cata Hernández, ¿verdadero o falso? La número 1, ¿verdadero o falso? ¿Qué plantea el modelo de mosaico fluido? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien se acuerda lo que plantea este modelo?
Y de ahí decimos si es verdadero o falso. El mosaico fluido era como un modelo que le habían hecho a la membrana celular. Ya. Y ese modelo hablaba de qué, de la membrana. General, sí, una idea general. De los varios tipos de moléculas que están en constante movimiento. Ya, pero hablaba de, como dice ahí, ¿no es cierto? Habla de la disposición de las moléculas, o sea, habla de la estructura de la membrana. Si habla de la estructura, entonces yo hablo de cómo se disponen las partes, y en este caso las partes, ¿no es cierto?, eran las moléculas. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el modelo de mosaico fluido? ¿Cómo dice que es la membrana? Para que aprovechemos de repasarlo. Era una bicapa de fosfolípidos. Ya. Una bicapa de fosfolípidos. Y aparte de la bicapa de fosfolípidos, solo una bicapa. Eran 2 bicapas, creo. Por eso, bicapa. Bicapa. Porque si tú me hablas de 2 bicapas, me estás hablando de 4 capas de fosfolípidos. Eso, bicapa es porque son 2 capas de fosfolípidos. Ahora, ¿qué características tenían estos fosfolípidos? ¿Cómo se disponen? ¿Se acuerdan cómo se disponían? Es la típica mano que uno ve, pues chiquillo. Esa uno la ve hartas veces. ¿Cómo se ponía y cómo se representaban estos fosfolípidos? Las moléculas de fosfolípidos se representan a través de una especie como una esfera, como con 2 colitas. Entonces, esa es una molécula de fosfolípido. Y la membrana está formada, cada capa de fosfolípidos está formada por cientos de moléculas de fosfolípidos. ¿Se acuerdan cómo se disponían estos fosfolípidos formando la bicapa? Ya. La primera capa de fosfolípidos, los fosfolípidos así paraditos, cabeza arriba, colitas abajo. Y la segunda bicapa, al revés. Cabeza abajo, colitas hacia arriba. Ahí están las 2 bicapas. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos decir de esta bicapa? Aparte de los fosfolípidos, ¿qué más encontramos componiéndola? Proteínas y otras moléculas más. Ya, sigamos. El citoesqueleto está formado de filamentos de proteínas que constituyen una especie de red. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? A ver. La Carla Vergara. La 2, ¿verdadero o falso? No estoy muteada. Oh. ¿Cómo es el citoesqueleto, niños? ¿De qué se compone el citoesqueleto? Vicente, ¿verdadero o falso la 2? Verdadero, verdadero. El citoesqueleto está formado de filamento. Y cuando yo hablo de un filamento, estoy hablando de cuerpos que son muy largos y finos. Un filamento es como, es algo así como un hilo. ¿Ya? Sí, también esos filamentos están compuestos de proteína y constituyen una especie de red porque, ¿no es cierto?, hay distribuido en el citoplasma en distintas partes. Ya, la número 3 dice, los organelos son de gran importancia para la célula ya que a través de su funcionamiento mantienen la vida de la célula. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, la número 13 es verdadero, ¿no es cierto? Los organelos, y de hecho, de repente hasta en los textos sale que son como los órganos que uno tiene, y nosotros los órganos, ¿no es cierto?, cumplen funciones y mantienen nuestra vida, ¿no es cierto? Ya. Después la número 4 dice, en las células existen solo organelos formados por membranas.
¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ya. ¿Y la justificación? Porque si yo pongo falso, estoy diciendo que no son los únicos que existen, entonces tendré que nombrar alguno que no esté formado por membrana. ¿A quién puedo colocar Porque aquí? existen organelos como el ribosoma que no es necesariamente formado por membrana. No, no necesariamente. No está formado por membrana. Los Eso. centriolos. Y ojo con eso, acuérdense que el ribosoma, la verdad es que lo ponemos en una categoría un poquitito más abajo que los organelos. Es algo más simple que los organelos. ¿Ya? Así que cuidado porque de repente en una prueba se pueden encontrar con, no es un organelo, ¿ya? Pero ojo con eso. ¿Cuál sería un organelo no membranoso? ¿Cuál sería? Los centriolos. Centriolos. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Están formados, son especies de tubos formados por microtúbulos. Listo. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Ya. Vamos acá. Sigamos con la otra. Dice, las mitocondrias se caracterizan por, me comí una palabra, estar formadas por una única membrana que encierra su contenido interno. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. Justificación. Tiene una membrana exterior y una membrana interior. Ya. Y ahí yo puedo agregar que la interior es la que, ¿no es cierto?, encierra el contenido. La membrana, o también puedo decir, la membrana interna está también lo otro que está replegada. Correcto. Dice, los ribosomas son estructuras que solo se encuentran repartidos libremente en el citoplasma celular. ¿Verdadero o falso? Están repartidos libremente en el citoplasma celular. ¿Verdadero o falso? Moisés, la número 6. ¿Verdadero o falso? ¿Dónde encontramos los ribosomas? En el citoplasma. Ya, pero están libres en el citoplasma, libre, que se encuentran solos, solitos. Solo están libres en el citoplasma. ¿Dónde más encontramos ribosomas? Esa es falsa. ¿Dónde más encontramos ribosomas? ¿No estaban pegados al retículo rugoso? Ya, pues, entonces, ¿dónde más están pegados aparte del retículo endoplasmático rugoso? ¿Dónde más están pegados? A la membrana nuclear, a la membrana externa de la envoltura nuclear. Ahí también tenemos. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? Número 7 dice, las moléculas que forman parte de las membranas provienen principalmente de dos orgánulos u organelos, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Las moléculas que forman parte de la membrana, que eran las principales, fosfolípidos y proteínas, para que no acordemos, provienen principalmente de dos orgánulos, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. ¿Verdadero o falso? ¿De dónde salen las moléculas que van constituyendo la membrana? ¿Es verdadero? Verdadero, porque el retículo endoplasmático, específicamente el rugoso, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el retículo endoplasmático rugoso? Sintetiza partes de las proteínas de la membrana. Esas proteínas de membrana y de ahí pasan, ¿no es cierto? ¿Y el retículo endoplasmático liso? Sintetiza lípidos. Sintetiza lípidos. Entonces, la mayor parte de las proteínas y lípidos que se utilizan en la célula están sintetizados acá,
en el retículo y asociado, ¿no es cierto?, con el aparato de Golgi, que es donde se transforman estas moléculas. Así que esta es verdadera. Ya. La número 8 dice, si faltara el aparato de Golgi en una célula, estaría impedida de ocurrir la exportación de moléculas. ¿Verdadero o falso? A ver. ¿Qué es lo que hacía el aparato de Golgi? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, porque el aparato de Golgi, por un lado, claro, si lo miramos así como simple, como que va a empaquetar, va a envolver. Pero aparte de eso, ¿no es cierto?, va a llevar, se empaquetan y se envuelven y se llevan hacia otros lugares, ¿no es cierto?, hacia otros organelos, estas moléculas, ¿no es cierto?, que se sintetizan, por ejemplo, incluso en el propio aparato de Golgi, ¿ya? O que son sintetizadas también por el retículo. La número 9 y última de este ítem. La membrana plasmática es una estructura simétrica y estática. Falsa. Ya. Momento, aquí hay que entender todo. ¿Entienden el concepto de simétrico y estático? ¿Qué es algo simétrico? A ver. ¿Algo simétrico? Olvidémonos de la biología por un par de segundos. Algo simétrico. ¿A qué llamo yo que algo sea simétrico? Claro, tengo que entender esto. ¡Ay! Recorcholis. Tengo que entender esos conceptos para entender la pregunta, porque si no entiendo esos conceptos, ¿de qué me están hablando? Por mucho que haya estudiado de la membrana, si yo no entiendo qué me están preguntando, y es difícil yo poder responder. Entonces, simétrico. Deme un ejemplo de algo que es simétrico. Ya, pues, ya, pues, Es ya. como algo que tiene forma y que es firme a esa forma. Algo simétrico. Es como la correspondencia exacta de una figura en proporción. Ya, por ahí va la idea de simétrico. Por ejemplo, a ver, ¿nuestro cuerpo es simétrico? ¿Hay simetría en nuestro cuerpo? ¿Podemos en general así? Ya. Supongamos que hay una figura humana y en un papel, como una silueta, y la divido en el medio, a lo largo, de cabeza a pies, y la doblo y la junto. ¿Hay correspondencia entre una mitad y la otra mitad? Yo diría que sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, hay cierta simetría, ¿no es cierto? No sé, pues, si tengo un círculo, lo mismo, si lo divido por la mitad, y lo doblo, corresponden las dos mitades. Ahí también habría simetría, por ejemplo. A un cuadrado, si yo lo doblo, ahí tengo un cuadrado, por donde lo doble hay simetría, ¿no es cierto? Si atravieso diagonales de un vértice a otro, pero no estoy metiendo las patas, los conceptos que uso, de un vértice a otro, ¿sí? Si lo doblo, junto a punta, hay simetría. Ya. Ahora, estático, algo estático, Que no se mueve. que no se mueve. Lo estático tiene que ver con, en este caso, con actividad, movimiento, ya, en este caso, en este ejemplo. La membrana plasmática es una estructura simétrica y estática. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Si decimos Porque falso, es que siempre, no es simétrica y no es estática. A ver, porque siempre está en constante movimiento y no es como pareja, por decirlo así, ya, con ¿por la... qué no? Primero, ¿por qué no es pareja? ¿Qué la hace ser no pareja, como dice la compañera? Recordemos la imagen de
mosaico de la membrana de mosaico, del modelo de mosaico fluido. Esta imagen deberían tenerla grabadita. Ya, está la doble capa de fosfolípidos. Si yo presento la membrana solo como una doble capa, como que habría simetría. Pero si yo intercalo proteínas, donde hay proteínas que atraviesan en una parte, otras que no atraviesan, más encima están metidas entre medio las moléculas de colesterol, más encima en la cadenas cortas de hidrato de carbono, y se forman fosfolípidos, perdón, glucolípidos y glucoproteínas, todo eso hace que esta membrana sea asimétrica. Y estática no es, porque está compuesta de estas moléculas que están en movimiento, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los fosfolípidos, que tienen un movimiento como hacia los lados y como que se mueven de arriba hacia abajo. Entonces, es una membrana fluida, como que se desplazan sus moléculas. Hay fluidez, no es estática, no es rígida. Entonces, falso, pero hay que saber explicarlo también. ¿Listo? ¿Quedó la idea clara o no? ¿Niños? ¿O no? ¿O quedaron confundidos? De hecho, en una de las diapos, donde hablamos de la membrana, yo puse una pequeña animación que mostraba la membrana, para que se fijen en ella, donde se ve esta fluidez de la membrana, que está como en movimiento debido al movimiento de sus moléculas, a las moléculas que la componen, sobre todo de los lípidos, de los fosfolípidos, que las moléculas en general y los átomos están en movimiento. Ya, sigamos. ¿No hay preguntas? Bueno, Profe, dígame. que en las dos sales el citoesqueleto está formado por filamentos de proteínas que constituyen una especie de red. ¿A qué se refiere con una especie de red? Como que está como un entramado, como que medio se sobreponen, porque aquí no hay un orden. Por ejemplo, si yo veo voy a poner un ejemplo. En las células musculares esqueléticas, ¿no es cierto? También hay unos filamentos que están como ordenaditos, así como cuando yo agarro un paquete de fideo así crudo, los junto así, están como todo a lo largo, a lo largo. En cambio, el citoesqueleto en general aquí están como que se sobreponen, no existe como un orden, están como sobrepuestos, formando como una mallita, una red. ¿Ya? Gracias, No sé profe. eso es, a ver si aclara algo. Sí, gracias, De hecho, estas microfotografías que hay del citoesqueleto, busquen alguna microfotografía, así tal cual, citoesqueleto, imagen, microfotografía. Y hay unas técnicas de tinción, ¿no es cierto?, y de microscopía que permiten ver el citoesqueleto y se ve así como un entramado, como una malla, así, una red. Es bien como impresionante pensar que eso hay dentro de las células, que son microscópicas. Ya, vamos a la número 1 porque avanza el tiempo. ¿En qué se diferencian los filamentos que constituyen el citoesqueleto? ¿En qué se diferenciaban? Habíamos visto en la primera pregunta, ¿no es cierto? Bueno, que el citoesqueleto se constituye de distintos filamentos proteicos. Ya. ¿Qué los hace distintos? ¿Qué los puede hacer distintos? Aparte de la composición, o sea, distintas proteínas. ¿Qué más lo hacía diferente? ¿Qué más? ¿Qué más? La polaridad. Ya, pero más general, a ver. ¿Qué ¿El más? tamaño? Ya, puede ser, pero el tamaño, especifiquemos aquí el diámetro. El diámetro era uno de los aspectos que los hace distintos. Tienen distintos diámetros. Están los microfilamentos o los filamentos de actina, que son los de menor diámetro. Después vienen los que tienen un poquito mayor diámetro,
los filamentos intermedios, después vienen los microtúbulos que tienen mayor diámetro. Estamos hablando todo en orden de nanómetros, que es una unidad de medida bien pequeña. Ya. ¿Qué otra cosa los diferenciaba? La distribución en la célula, en el citoplasma, y también la diferencia, ¿no es cierto?, la función que cumplen. Ya. Tiene que ver también con eso, porque por ejemplo, filamento de actina tiene que ver con movimientos de la célula, por ejemplo. Microtúbulos tienen que ver con división celular, con la formación del uso mitótico, por ejemplo. Y solo los microtúbulos participan en eso. Filamento intermedio, por ejemplo, tienen que ver con uniones entre células. ¿Ya? Bueno. Sigamos. ¿Alguna pregunta? Ya, dice, a través de un ejemplo explique la función del citoesqueleto que dice que le confiere polaridad a algunas células. A ver, eso de que le confiera polaridad a las células. ¿A qué se refiere con eso de la polaridad? Que una célula tenga polos. No en todas las células se pueden apreciar polos, pero en algunas sí. Ya. Bueno, ¿alguien le respondió esta? La número 3. Que tenga polos se refiere a que una parte atraiga al agua, por así decirlo, y la otra parte no. Esa es O- polaridad, Vicente, eso tendría que ver con polaridad en cuanto a cargas eléctricas. Ah, ya. Aquí la polaridad tiene que ver porque, por ejemplo, en un lápiz Bic, hay polos. En cuanto a la estructura hay polaridad, ¿no es cierto? Porque un extremo, el extremo superior, es distinto al extremo inferior, ¿no es cierto? En el extremo, un lápiz Bic, saquémosle la tapa. En el extremo superior es plano, y en el extremo inferior, ¿cómo es el lápiz? ¿Cómo es el lápiz? Es cónico, tiene una punta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí hay polaridad. En el caso de las células, por ejemplo, si yo observo esta célula que puse acá, aquí no hay más bien polaridad, pero hay algunas en que, por ejemplo, el núcleo está desplazado hacia la base. Por lo tanto, en algunas, el citoesqueleto, ¿no es cierto?, se distribuye de tal manera que hace que el núcleo esté hacia la base y que tenga una zona, la zona superior, que se le llama la zona apical, con ciertas características. Por ejemplo, en las células, por ejemplo, del páncreas. En la célula del páncreas nosotros tenemos una polaridad, el núcleo hacia la base. En las células, por ejemplo, del epitelio del intestino también se da algo similar. En el núcleo como en la base y tienen como una zona apical también. Y está asociado con el citoesqueleto, con la distribución del citoesqueleto. Ya, y la última, porque estamos en la hora, que explique cómo participa el citoesqueleto en la división celular. No, esa no. ¿Qué importancia presentan las proteínas que constituyen la membrana celular? ¿Por qué son importantes estas proteínas? ¿Por qué serán importantes? Y la última, a ver, ya, la fluidez de la membrana ya lo vimos. Y esta otra, ¿por qué las mitocondrias estarán presentes en todas las células eucariotas? A diferencia, por ejemplo, que los cloroplastos estaban presentes solo en las vegetales, en cambio las mitocondrias están en todos. A ver. Tenemos 2 preguntas pendientes. Ya, la número 5, importancia de las proteínas. Le dan las proteínas que son parte de la membrana, son las que le dan la función a la membrana. Hay proteínas que actúan como especies de poros que ayudan a que se movilicen moléculas. Hay proteínas que colaboran en que las células se puedan unir entre ellas. Hay proteínas que colaboran
en la comunicación entre células. Por lo tanto, las proteínas le dan la función a la membrana, las funciones, que son varias. Bueno, y las últimas, ¿por qué las mitocondrias están presentes en todas las células eucariotas? No pueden faltar. ¿Por qué son tan importantes las mitocondrias? ¿Qué es lo que hacen que son tan importantes? Estamos pasados 2 minutos. ¿Qué será? A ver. ¿Qué será? ¿Por qué no es tan importante las mitocondrias pequeños? Porque le dan energía a la célula para que funcione. Proporcionan energía, ahí es donde se genera la energía y donde se produce este proceso que lleva a que se genere energía, que es la respiración celular. Eso la hace ser sumamente importante a las mitocondrias. Es la fábrica de energía que en algún minuto dijimos. Ya, niños, eso sería, nos alcanzamos a ver todo, bueno, son varias cosas las que